La mayoría de nosotros en algún momento, ya sea por gusto o necesidad, ha tenido que quedarse completamente solo en su hogar. Estos momentos pueden llegar a ser muy tranquilos y relajantes, pero también podrían convertirse en una traumática experiencia, ya sea paranormal o no. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz. Pero antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman, y estas son 5 historias sobre estar solo en casa, parte 3. Comenzamos. Tengo 2 hijos, una niña y un niño, los cuales tienen una diferencia de edad de 3 años. Esto me ocurrió cuando estaba embarazada del segundo, durante todo el proceso de gestación. En ese entonces, el trabajo de mi esposo lo hacía viajar constantemente por toda la República Mexicana, por lo que mi hija y yo solíamos quedarnos completamente solas hasta por un mes entero. Durante este tiempo, mi hija pasaba gran parte del día jugando en el patio de la casa, y es que el espacio que había se prestaba para que tuviera muchísima libertad. Sin embargo, un día la niña comenzó a decirme que tenía un amigo que iba a visitarla y jugaba con ella diariamente. Ella decía que él era bueno, pero que a veces le daba miedo porque cuando quería sus juguetes y ella no se los prestaba, se comenzaba a portar muy grosero. Al principio sí me provocó cierto temor, pues era imposible que dentro de la casa hubiera otro niño además de ella. Sin embargo, opté por creer que eran cosas de su imaginación y lo ignoré. Al poco tiempo de esto comencé a notar algo que me pareció todavía más extraño. En una zona del patio donde mi hija jugaba con frecuencia, empezaron a aparecer diariamente una serie de monedas que estaban tiradas en el suelo. Algunas eran muy brillantes y otras estaban desgastadas, las cuales no había forma de que llegaran ahí, pues como ya dije, solamente en esa casa estábamos mi hija y yo. Todo esto siguió ocurriendo al grado de que me llegué a acostumbrar, pero se volvió bastante perturbador unos días antes de que mi embarazo llegara a su fin. Recuerdo que mi hija y yo estábamos viendo las imágenes de la galería de mi teléfono y de pronto apareció esta imagen. En ese momento mi hija sonrió y me dijo: «Mira mami, es él, es mi amigo, pero ya se va a ir». En ese momento sentí un escalofrío muy fuerte y no supe qué hacer o decir. Lo más extraño de todo es que cuando nació mi bebé, efectivamente, el niño se fue, pues mi hija dijo que ya no iba a jugar con ella, además de que las monedas desaparecieron también. Nunca entendí muy bien qué fue lo que pasó, pero sinceramente es un tema que prefiero ya no hablar con mi hija, pues me trae recuerdos bastante escalofriantes. Esto me sucedió cuando tenía entre 14 y 15 años. En esa época, yo regresaba a la escuela aproximadamente a las 4 de la tarde, y como mi madre trabajaba, no había nadie más que yo en la casa hasta las 8 de la noche. Un día, cuando regresé de las clases, comencé a realizar mi rutina diaria, cambiarme la ropa, comer y hacer mis tareas. Mientras hacía esto último en mi habitación, la cual está en el segundo piso de la casa, observé a través de la rendija que se hace en la parte inferior de la puerta que la luz del cuarto al otro lado estaba encendida. Pensé que tal vez mi madre había olvidado apagarla cuando se fue a trabajar, así que me levanté y fui a hacerlo yo. Regresé a mi cuarto y continué con mis tareas, pero al terminarlas y al voltear de nuevo hacia la puerta, me di cuenta de que la luz del cuarto de al lado estaba encendida de nuevo. Eso me pareció extraño, pero pensé que tal vez en mi distracción no la había apagado realmente cuando creí hacerlo. Así que simplemente me levanté y fui a oprimir el interruptor nuevamente. Pero apenas regresé a mi habitación, volví a ver por la rendija de la puerta que esa luz estaba de nuevo encendida.
pero esta vez no había dudas, yo la había apagado, estaba segura de eso. En ese momento, un miedo bastante extraño llegó hasta mí, en forma del peor escalofrío que he sentido en mi vida. Ese mismo miedo me hizo comenzar a debatirme si debía o no ir a apagarla nuevamente, pero antes de que pudiera hacer algo, el ruido de una puerta cerrándose en la planta baja me provocó un sobresalto. Decidí bajar para ver si ya había llegado mi madre o algún otro de mis familiares, pero al hacerlo, no encontré absolutamente a nadie. Subí de nuevo, pero una vez en el segundo piso me di cuenta de que la luz del cuarto de al lado, ahora de hecho, estaba apagada. El miedo se apoderó nuevamente de mí, pero esta vez con más fuerza, y fui corriendo hasta mi dormitorio, donde me encerré tratando de evitar lo que sea que estuviera pasando allá afuera. Tras unos minutos creí que todo había acabado, lo cual fue una grave equivocación, pues comencé a escuchar el ruido de varias personas recorriendo toda la casa, mientras azotaban las puertas del baño y de uno de los dormitorios de la planta baja. Además de que la luz de la habitación de al lado se apagaba y se encendía de manera frenética. El miedo que sentía iba en aumento cada vez más, por lo que no supe qué hacer y solo me quedé ahí, acostada y tapada hasta la cabeza con mi cobija. No supe cuánto tiempo pasó, pero me quedé dormida y desperté unas horas después, con toda la casa a oscuras y una horrible sensación de estar siendo observada. A los pocos minutos llegó mi mamá, acompañada de mi tío, y les conté todo lo que había sucedido. Sin embargo, no me creyeron. Afortunadamente, hasta el día de hoy, no ha pasado otra vez lo mismo, pero no puedo evitar la sensación de que alguien me observa cada vez que voy a la habitación de al lado o paso frente a ella. Yo tenía la costumbre de llegar bastante tarde a mi casa, pues casi siempre me la pasaba con mis amigos. En una ocasión, recuerdo que estaba en el centro de la ciudad, paseando con ellos, disfrutando el día, hasta que nos dimos cuenta que ya eran las 3 de la mañana. Entonces decidimos irnos a nuestras casas. Sin embargo, la mía quedaba bastante lejos y yo no quería gastar tanto en un taxi que me llevara hasta allá. Así que opté por tomar uno y pedirle que me llevara hasta la casa de mi abuela, la cual quedaba muchísimo más cerca, aprovechando que yo tenía la llave y no necesitaba molestarla a ella y a mi abuelo para que me abrieran. Aquí cabe mencionar que la casa de mis abuelos está construida de forma que todas las habitaciones están dispuestas una tras otra hasta el fondo de la propiedad, siendo la última el cuarto de mi abuela. Ella tenía la costumbre de que cada vez que alguien llegaba a la casa y ella estaba en su dormitorio gritaba ¿quién vive?, como una forma de preguntar quién anda ahí. Yo recuerdo que esa vez, apenas abrí la puerta, escuché esa característica frase, a la que respondí que era yo, que había regresado tarde del centro y que me quedaría en su sala a dormir para no incomodar y al amanecer me iría a casa. Ella dijo que no había ningún problema y yo procedí a recostarme en el sofá. Sin embargo, apenas me había acomodado cuando comencé a sentir algo de hambre, por lo que me levanté y fui a la cocina para prepararme un sándwich o algo sencillo para comer. En ese momento comenzaron a llegar todos los mensajes atrasados de mi teléfono, pues yo no tenía datos y cuando llegué a casa de mi abuela, el teléfono se conectó automáticamente al internet. Recuerdo que lo tomé y comencé a revisarlos, pero entre todos me llamó la atención que había uno de mi abuela, así que lo abrí. Para mi aterradora sorpresa, en él decía que se habían ido a casa de una tía en otra ciudad y que regresarían hasta varios días después, que me avisaba para que estuviera enterado de que no habría nadie en casa por si iba a comer o algo así. En ese momento, un escalofrío terrible recorrió mi cuerpo de pies a cabeza, a la vez que tenía una sensación aterradora de estar en peligro. No sabía qué estaba pasando, así que decidí caminar a través del pasillo donde estaban las habitaciones hasta llegar al dormitorio de mi abuela. Pensé en entrar, pero al final opté por solo tocar la puerta, recibiendo un mande como respuesta desde el interior con la voz de mi abuela. Aquello hizo que mi miedo aumentara exponencialmente, por lo que comencé a alejarme con prisa hasta que logré salir de la casa. Una vez que llegué a la calle, le marqué por teléfono a mi mamá para que fuera por mí. 30 minutos después ella llegó y solo me preguntó por qué estaba tan alterado, a lo que le respondí con una excusa inventada, pues sabía que no me iba a creer nada de lo que le dijera.
Hasta el día de hoy no volví a tener una experiencia igual y jamás supe qué sucedió o qué es lo que estaba en el cuarto de mi abuela aquella noche. Esto me pasó hace muy poco, unas cuantas semanas atrás para ser más exactos. Recuerdo que llegué a casa por la tarde, como siempre al salir de mis clases. Ese día había estado muy pesado y me encontraba sumamente cansada, así que solo jugué un poco con mi perrita, me bañé y al terminar me dispuse a ver una película. Apenas habían pasado unos minutos de que inició el filme, cuando los ladridos desesperados de mi pequeña mascota me hicieron levantarme de la cama. Ella se encontraba en la habitación de mis padres, la cual tiene una ventana que da a la calle, por lo que pensé que alguien había pasado muy cerca de la casa y eso la había alterado. Cuando llegué al cuarto, la tomé en mis brazos y comencé a hablarle y acariciarla para que se calmara. Una vez que logré tranquilizarla, me acosté en la cama de mis padres y me puse a ver el celular, solo para quedarme dormida momentos después. Normalmente yo tengo el sueño muy pesado, pero en esa ocasión recuerdo sentir que alguien me miraba. Era una sensación sumamente incómoda que me hizo despertar. No abrí los ojos, solo intenté reacomodarme para seguir durmiendo. Sin embargo, no pude moverme ni un solo centímetro. Aquello provocó que la desesperación comenzara a invadirme, pues no podía hacer un solo movimiento, aun cuando sabía que estaba despierta. Estuve aproximadamente 10 minutos así, intentando moverme un poco, hasta que sentí cómo alguien se recostaba al lado mío y comenzaba a tocar mi piel. Todo esto mientras respiraba muy cerca de mi rostro. No sabía qué sucedía, y de pronto pude abrir los ojos, solo para ver con horror cómo al lado mío había un sujeto, un hombre de edad muy avanzada, tez demasiado blanca y con las cuencas de los ojos totalmente oscuras, además de un prominente bigote. En ese momento comencé a intentar forcejear, cosa que era inútil, pues no lograba moverme aún. Pasaron varios minutos hasta que empecé a sentir cómo mis piernas se movían un poco. Aquello me hizo tomar cierta confianza y aumenté la intensidad de mis intentos, hasta que uno de ellos se convirtió en una fuerte patada hacia adelante que me hizo levantarme. Rápidamente me incorporé y me senté en la cama, tratando de asimilar qué es lo que acababa de suceder, mientras sentía cómo la piel donde había sido tocada me hormigueaba al mismo tiempo que mi perrita no dejaba de ladrar desesperadamente de nuevo. Fue completamente horrible y lo peor que me ha tocado experimentar en toda mi vida. Desde ese momento no puedo estar siquiera en la puerta de la habitación de mis padres sin sentir una energía sumamente pesada y aterradora. Cuando esto me ocurrió no estaba estrictamente sola, pero era la única persona despierta en la casa. Ocurrió por el 2007 más o menos, cuando yo vivía en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, en unos edificios que, según las historias locales, antes eran terrenos baldíos, donde era frecuente que se encontraran cuerpos sin vida tirados. Yo siempre he sufrido de insomnio y esta vez no fue la excepción. Eran las 2 de la mañana y mi esposo, a diferencia mía, estaba durmiendo plácidamente, por lo que decidí bajar a la sala y encender la radio, pero para no despertar a mi hija o a mi marido, me puse unos audífonos. Tenía aproximadamente media hora escuchando música cuando comencé a sentir una extraña necesidad de voltear hacia la esquina de la habitación. Lo hice y en ese momento me quedé totalmente paralizada por alrededor de 5 minutos, debido a lo que había visto. Ahí, justo detrás de la puerta principal, había un hombre que estaba de pie, completamente vestido de negro, con una especie de abrigo muy largo. No podía ver su rostro, pues estaba volteado hacia la pared y con la cabeza inclinada, viendo fijamente hacia el suelo. Como ya dije, su cuerpo estaba completamente cubierto por el largo abrigo oscuro. Sin embargo, sus manos estaban al descubierto, pero extrañamente, estas tenían un color demasiado pálido, llegando a ser literalmente blancas, como si se tratara de hojas de papel. Lo peor de todo no era lo que estaba viendo, sino lo que sentía. No era miedo,
sentí una especie de tristeza o frustración, algo que sinceramente no logro explicarme. Después de estar un rato así, sin saber qué hacer, decidí apagar el radio para ver si aquello estaba hablando o algo por el estilo. Volté a buscar el aparato para oprimir el botón de encendido, pero cuando regresé la vista, el hombre ya no estaba ahí. En ese momento lancé los audífonos y corrí despavorida hasta la habitación, donde abracé a mi pareja hasta quedarme dormida. No sé si aquello fue un fantasma o algo así, pero desde esa noche y durante varios días no dejé de tener la sensación de tristeza, vacío y ansiedad que me provocó estar observando a esa persona aquella noche. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema. Y si alguna vez estando solo o sola en tu casa te pasó algo extraño o incluso paranormal, puedes contárnoslo aquí abajo en los comentarios o a través de Twitter usando el hashtag SoyHabitante. Como siempre, agradecemos a las personas que se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes o fanarts. Si quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer siguiendo los enlaces que están aquí abajo en la descripción hacia nuestras redes sociales. Y ahí me puedes encontrar en todos lados como @KevinMasketman. Y a mí como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.